Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mari y bienvenidos a la parte 2 de mi historia con la depresión. Si estás desde el primer video, muchas gracias por quedarte y por interesarte en mi historia. Y si es el primer video que ves, hay una primera parte en la que te cuento un poquito más del contexto para que entiendas lo que va a pasar a continuación y te recomiendo que vayas a verla primero. Y ahora sí, empecemos con este video. Voy a hablar un poquito pasito porque estoy en un lugar un poquito público y la verdad es que me da pena estar grabando estas cosas y más cuando es contenido tan sensible. Entonces te voy a hablar un poquito pasito y me voy a apagar un montón al micrófono para que me escuches bien. Nos quedamos con el contexto de la parte uno, en el que el 2024 se empieza a sentir un poquito mal. Yo me acuerdo que yo le decía a los doctores como, hey, los medicamentos ya no están funcionando, help. Y ellos eran como, sí, ahorita no te preocupes. O sea, sí, no te preocupes, luego miramos. Sí, aguántate un poquito más y luego miramos. Y pues realmente yo me estaba poniendo mal. El día en el que yo creo que esto se empieza a ir para abajo, lo tengo un día muy marcado. Como yo tenía que construir la narrativa en la que todo estaba bien y la que tenía que actuar que todo estaba bien porque no había una razón para que yo estuviera mal, porque tenía medicamentos y cosas y el tema. Yo me acuerdo que estaba con el psiquiatra, como que me miró de todo y me dijo, pues estás bien, ¿tú cómo te sientes? Y yo lo único que pude decir fue, estoy bien. Porque en realidad no había nada como para que yo me sintiera mal. Así que yo dije como, sí, estoy bien. Ah, bueno, listo, genial, control en un mes, lo que sea. Me acuerdo que yo dije eso y como que yo cerré la puerta, ¿sabes? Del consultorio y me empecé a sentir muy mal. O sea, quería llorar, quería hacerte todo y yo no entendía por qué y me sentía culpable por sentirme así, porque yo acababa de decir que estaba bien, entonces, ¿qué me pasa? Y yo dije, no, tienes que actuar como que estás bien, tú no puedes decir nada, tú no estás bien, Mariana. Y yo me acuerdo que yo llego al carro, le escribo a una persona como que era muy importante, como, hey, puedes venir, es que quiero hablar con alguien porque me siento mal. Y esa persona vino. De hecho, estamos en el mismo spot en el que eso pasó. Por eso lo quise hacer aquí, porque me parecía como importante y simbólico, así que perdóname si no es el mejor spot y la iluminación no es la mejor, es que quería que fuera simbólico. Entonces llegamos aquí y yo me acuerdo que yo quise empezar a hablar, yo dije como, hola, me preguntó, ¿cómo estás? Y yo no fui capaz de hablar y yo solo empecé a llorar, me ataqué a llorar. Y entonces esa persona me abraza y yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar mucho y me preguntaba, ¿pero qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Y yo no podía contestar. Y más me preguntaba y yo más lloraba. Y lo que hacía era como que gritaba, ¿sabes? O sea, como eso cuando lloran los bebés, que es como así. Y me acuerdo que ese día yo dije, lo siento, pero yo ya no quiero más, yo ya no puedo más, hasta aquí llegué, o sea, yo de verdad ya no quiero más. Y esa persona ese día me hizo como prometerle que yo no me iba a hacer daño. Así que, porque yo de verdad estaba muy mal. O sea, yo me deshice en un segundo. Aquí viene algo muy importante y es, vamos a el 2025. Yo empiezan a pasar cositas en el colegio. Como ya te dije, mi cuerpo estaba muy mal y yo me estaba sintiendo muy mal, fatal. Entonces pasa algo en la depresión y es que tu cerebro empieza a vivir en modo supervivencia. Entonces hay muchas cosas, muchas funciones que tu cuerpo ya no puede hacer porque tu cerebro está optimizando energía para sobrevivir, porque los químicos en tu cerebro cambian y todo en tu cerebro es un poco distinto a lo que es normal. Tu cerebro ya no tiene tanta energía como tiene una persona normal para hacer muchas cosas. Está el cansancio, está que ya no encuentras satisfacción en absolutamente nada que antes te hacía feliz, que no puedes dormir, lo que te dije en el video pasado, que se te bajan las vitaminas, que todo tu cuerpo está mal y tú empiezas a ahorrar energía para sobrevivir. En eso está que tú ya no te puedes concentrar, que ya no entiendes las cosas, algo que antes era muy fácil que entendieras, ya no lo entiendes, entonces también te empiezas a sentir bruto porque es horrible y te sientes tonto y en tu día a día es como que estás, no sé, como que estuvieras dormido todo el tiempo porque te hablan y como que tú no reaccionas, es difícil. Y yo estaba en un colegio que tiene el bachillerato internacional y los que saben me entenderán y los que no es un programa que exige mucho. El programa del diploma es muy pesado y requiere muchas cosas.
y a mí me empiezan a pedir cosas como exigencia que yo no tenía, o sea, yo no tenía cómo hacer todo lo que a mí me pedían, yo no podía. Simple hecho de la concentración, yo ya no podía más, así que a mí me empieza a ir mal en el colegio. ¿Y qué pasa? Que como yo te mencioné en la parte uno, yo había crecido sin amigos. Y resulta que yo había convertido mi valor como persona en lo que yo podía hacer y en el que también me iba en las cosas que hacía, en especial en lo académico. Entonces la gente se había acercado a mí porque yo era inteligente. Las relaciones que yo empecé a tener con la gente fue porque, ay, oye, me explicas esto, o oye, ¿y cómo se hace esto? O cómo hiciste esto. Esa era como lo que a mí me hacía especial. Lo que me daba valor a mí en la vida era el que también me iba en las cosas que hacía. Y como yo era buena, entonces ahí era, ese era mi valor. Y claro, en el momento en el que a mí me empieza a ir mal y yo ya no puedo responder, yo me siento muy mal, porque empiezo a sentir que yo no valgo nada y que yo ya, o sea, que lo único que tenía que hacer lo hice mal, entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué valor tengo yo como persona? Y además porque está también como esta gran frase que es como la única responsabilidad de los estudiantes es precisamente estudiar. Y si esa es mi única responsabilidad, no trabajo, no tengo hijos, no nada, ¿cómo me puede ir mal? Si es lo único que tengo que hacer en la vida. Y aparte de eso, empieza el tema como con los amigos. Había microgestos que el día de hoy sé que nunca fueron intencionadas ni nada por el estilo, pero había muchas cosas como que yo me empecé a sentir excluida. Y eso también me empezó a dar duro. Y aparte, resulta que me topé con una increíble psicóloga que no me escuchaba de verdad. Yo me acuerdo que yo le decía, yo ya no sé qué hacer, nada me gusta, odio todo, lo que antes a mí me encantaba, yo ya no lo disfruto. Por ejemplo, ya ninguna película me parece chévere, ya no puedo hacer nada y era como mi hobby favorito. Y la respuesta de ella era, ¿y por qué no cambias de película? ¿A ti no te parece que eso es normal si la película es aburrida? A todos nos pasaría eso. Y yo, super idea, no se me había ocurrido, ¿sabes? Entonces, como que a mí nadie me tomaba en serio de que yo realmente me estaba sintiendo muy mal. Y para no hacerte el cuento largo, porque tampoco quiero ser tan explícita, a mí la vida se me cayó a pedazos. O sea, no había un solo aspecto de mi vida que estuviera bien. Todo, todo me empezó a salir mal. Y todo lo que yo había construido se derrumbó completa y absolutamente. Y a mí nadie me tomaba en serio de que yo estaba muy mal, de que yo realmente ya no podía. Nadie, como la falta de ayuda fue algo que a mí me dolió muchísimo, como el que nadie me tomaba en serio. Por ejemplo, en el colegio, a pesar de que los profesores sabían lo que estaban pasando y había como cartas médicas explicando la situación, había profesores que a mí me trataban muy mal. Yo obviamente faltaba mucho al colegio porque estaba muy mal, o sea, estaba fatal y me sentía muy mal. Y los profesores como que se ponían bravos conmigo, yo no entendía, o sea, de verdad te juro que yo hacía todo mi esfuerzo por entender, pero yo no entendía nada y a mí me iba muy mal. Y los profesores como que cogían eso para pegarse un poco más al que yo era una vaga, al que yo no hacía nada, que yo les faltaba el respeto a sus clases, a pesar de que había como cosas médicas respaldándome, había cartas médicas respaldándome. Tengo que decir que no fueron todos, hasta como hubo profesores que fueron lo mejor, pero también hubo estos profesores que de verdad como que me la empezaron a montar. Por eso llegué al punto que me tocó mandar un correo a todo el cuerpo docente con estudios y citando, o sea, citando estudios y argumentando un montón de cosas como para decirles, hey, perdón, pero es que yo no puedo, o sea, lo siento mucho, pero es que yo no me lo estoy inventando, porque creo que algo determinante como para el trato que ellos me dieron fue la falta de información. Ellos lo veían como o sea, de hecho, alguien me llegó a decir como, bueno, sí, es que yo entiendo que tú la pasaste mal, pero ya, Mariana, o sea, tú tienes que pasar página, o sea, tú te tienes que ayudar, porque entonces, ¿qué hacemos? O sea, ya, yo entendí que eso fue un momento, pero ya, tienes que pasar página y tienes que seguir. Y yo, pero te acabo de decir que no es tan fácil, que no fue un momento, que es que esto es algo muy largo y yo no sé qué tanto tiempo me voy a estar sintiendo así. Y créeme que si yo controlara esto, yo no estaría así. Incluso había comentarios de mis amigos que
obviamente volví a jugar, yo faltaba mucho, a mí me faltaban muchas cosas, yo no podía hacer muchas cosas y yo llegaba al colegio y decía como, no sé, lista de tareas, ay, yo no hice esto, ay, me faltó hacer esto, o ay, no entiendo esto. Y la respuesta de mis amigos eran, Mariana, pero es que tú luego, ¿qué haces cuando tú llegas a la casa? Yo ayer hice esto, y adelanté los trabajos de la otra semana, y yo lo hice y me costó dormir. ¿Y tú qué haces? Porque es que tú no tienes nada. ¿Tú qué haces cuando llegas a la casa? Y yo, uy. Así que esto hizo como que yo lo convirtiera todo en un estoy bien, listo, no pasa nada, como que yo también me minimizara a mí las cosas y dijera como no, listo, este fue un momento en el que yo estoy mal, ya mañana estoy bien. Como no, sí, y ya volví y ya voy a hacer todo. Y era como también un poquito el no escucharme a mí misma, a mi cuerpo de Mariana, tú no puedes. Mariana, tienes que parar. Creo que eso fue lo más difícil para mí, el admitir que tenía que parar, porque todo el mundo me decía lo contrario, pero yo de verdad necesitaba parar y necesitaba admitir que no estoy bien y necesitaba que alguien me ayudara, necesitaba que alguien me consolara, necesitaba que alguien me dijera, ¿de verdad estás bien? ¿Qué te pasa? Necesitara que alguien me dijera, no pasa nada, que no puedas. Tómate 2 segundos y después puedes. O que alguien me tuviera paciencia, que alguien de verdad se pusiera en mi lugar, que alguien se tomara el trabajo de escuchar qué era lo que estaba pasando, en vez de juzgarme y decir, es que tú eres una vaga porque no haces nada. Y creo que me tomó un momento para poder hacer una invitación. Si tú no eres una persona que ha pasado por esto, y espero que nunca tengas que pasar por esta situación, que algún día te puedas poner en el lugar de la otra persona antes de juzgar y emitir un juicio. Que antes de decirle, yo ya hice todo, lo hice en 5 minutos y adelante los trabajos de la otra semana, le digas, hey, ¿y por qué no pudiste? O, hey, ¿quieres que te ayude? Hey, ¿que no entiendes? Ven y te lo explico. Antes de juzgarla y decirle, ay, Mariana, es que tú nunca haces nada, qué mamera. Que si tú eres alguien que no ha pasado por esto y ves a un amigo así, por favor, tómate el trabajo de ser un buen amigo. Por favor, tómate el trabajo de preocuparte por esa persona, de salirte un segundo de tu burbuja y entrar en el mundo de la otra persona. Entonces sí, esto se convirtió en un ciclo vicioso, porque yo todo el tiempo decía, no, sí, ya voy. Porque me decían, Mariana, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? No, sí, perdón, estuve mal, me enfermé, me dio gripa. Ya la otra semana ya estoy. Y se convirtió en un ciclo vicioso, porque siempre decía, ya estoy bien, pero me ponía mal y me ponía incluso peor que la vez anterior que había dicho que estaba bien. Y creo que algo determinante aquí fue que me rompí porque no me permití estar rota. Entonces, nada, yo estaba como con este ciclo de fake it till you make it. Y todo el mundo está así y todo el mundo puede, porque tú no. Vas a ser la débil acá, no, ¿qué te pasa? No, sigue, no sé qué. A mí me cambian los medicamentos, por fin, porque alguien me escucha. Y me da muy duro. Para los que no saben, los medicamentos psiquiátricos se demoran como 6 semanas en empezar a hacer efecto, mínimo. Así que tú te demoras 6 semanas en saber si ese medicamento hizo algo bueno o algo malo. Pero como obviamente mi cuerpo estaba muy mal porque estaba en modo de supervivencia, yo me empiezo a sentir muy mal. Y el cuerpo no tolera los medicamentos. Y a mí no me los podían parar de dar porque puede que fuera efectos iniciales y que después mi cuerpo se acostumbrara y todo estuviera bien. Y ese medicamento así funcionara. Así que me tuve que aguantar las 6 semanas mínimas para que me quitaran ese medicamento. Y aquí lo que pasó fue que yo colapsé físicamente. Ya no era solo emocional, yo era físicamente. Yo no podía comer, yo tenía mareo, a mí me dolía la cabeza todo el tiempo, yo veía borroso, a mí me temblaban las piernas. Yo de verdad no podía comer nada, toda la comida la vomitaba. Desde ese momento
yo no puedo comer por las mañanas porque me vomito. Es como memoria muscular, como que yo ya no pude volver a desayunar temprano porque me vomito. Pero en ese momento yo no podía consumir absolutamente nada porque todo lo vomitaba. Y aparte de que mi cuerpo no recibía comida, imagínate la cantidad de desgaste físico de vomitar todos los días, 5 veces al día. Mi cuerpo evidentemente no pudo más. Y yo me desmayé en el colegio para más piedra. Es que algo que me da mucha piedra y es como lo hipócrita que era la gente. Lo hipócrita que fue toda la gente en ese momento. Porque ya cuando yo me desmayé, estuve un montón de tiempo en el hospital y cuando ya volví, ay, sí, todo el mundo fue, ay, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿En qué te ayudo? No sé qué. Incluso los profesores como, ay, no, perdóname, no puedes entregar eso. Ay, no importa, lo entregas la otra semana, no pasa nada. Cuando ya me habían hecho perder materias por eso. Yo en mi cabeza solo podía decir, claro, si no me desmayo, entonces no vale. Ahora todo el mundo sí quería ayudarme y yo en mi cabeza solo podía pensar, claro, ahora sí me vienes a ayudar. Pero cuando te pedí ayuda, sí, ¿qué te pasa? Sí, exagerada, sí, ayúdate, sí, salte el papel de la deprimida porque entonces no te podemos ayudar. Ahí sí me quieres ayudar. Pero cuando te grité por ayuda, cuando te pedí que me tuvieras paciencia, cuando te pedí que me ayudaras, ahí sí no. Cuando te supliqué que me escucharas lo que te quería decir, ahí sí no. Aquí también viene algo importante y es un tema un poco delicado y es el hecho de que yo me sentía en una cárcel porque yo de verdad ya no podía más. Yo no quería vivir más, pero yo no podía hacer nada porque le había prometido algo a alguien que era muy importante y yo no le podía fallar en esa promesa, pero yo no podía más. Y me acuerdo que me daba rabia y decía, cuán egoísta fue eso, como ¿por qué me haces estar en este estado? O sea, tú que no estás así, si me haces prometerme que aguante, que esté que aguante un poquito más, que todo va a estar bien. Pero es que tú no sabes lo mucho que he aguantado y las cosas no mejoran. Y yo me acuerdo que la poquita gente que me entendía, con la poquita gente que hablaba, que eran 2 personas, la forma de consolarme de ellos era, mira, estás tan mal que ya no puedes estar peor. Entonces, anímate, porque de aquí adelante todo es su vida. Gracias por tu intento de consolación, de verdad sé que lo hacías con la mejor intención, pero yo no tengo cómo explicarte lo que eso se siente cuando tú estás pasando mal. Yo reía para no llorar. Gracias por tu super consejo, por tu super palabra de ánimo. Aquí hay una línea peligrosa que yo estuve a nada de cruzar. A nada, mira, estuve ahí y yo no sé cómo logré volverme para acá. Y es la pequeña línea del absurdismo. Así la defino yo. No sé cómo se llama científicamente, lo siento mucho, te la debo. Pero es en el momento en el que tú estás tan mal que ya ni siquiera quieres ayuda. El momento en el que tú estás tan mal que dices, ya que más da, que de verdad ya no te ayudas y te metes en hábitos como autodestructivos para acabar la cosa más fácil. Porque ya no importa qué esfuerzo hagas, todo va a salir mal. Esa es la pequeña línea del absurdismo. Y cuando tú la cruzas, yo creo que no hay vuelta atrás, porque a ti ya no te importa. Y te lo juro que yo estuve ahí y no sé cómo logré devolverme. Bueno, sí sé cómo, ahorita te lo explico. Bueno, te estoy hablando, eso que pasó fueron los meses de marzo, abril y mayo. Los peores meses. ¿Qué? No, febrero, otra vez. Febrero, marzo, abril y mayo. Los peores meses de mi vida.
Y aquí viene un punto importante que fue como mi motor y aunque hoy no es algo sano, fue lo que me ayudó en ese momento y tengo que ser honesta contigo porque es la verdad. Alguien que era muy importante en mi vida salió de mi vida y a mí me pegó muy duro porque era una persona muy importante. Pero como yo estoy en esta narrativa en la que yo no puedo dejar que me vean mal, en la que fake it till you make it, te toca, límpiate las lágrimas y para adelante porque eso es lo que todo el mundo hace. Yo, en vez de sentirme mal por como esa pérdida, se convirtió en tú no puedes dejar que te vean mal. Ese momento se convirtió en aquí tienes que hacer, mira, tu mejor actuación, Mariana. Nadie puede ver que eso te dolió, nadie puede pensar que te sientes mal, nadie, es más, tienes que parecer feliz. Y a partir de este momento vas a hacerte la mejor actuación del mundo y nadie te va a ver mal y tú no puedes demostrar que te dolió y tú estás perfecta. Si antes ya actuaba súper bien, ahora tienes que actuar, mira, mejor dicho, actuación de Oscar. Y yo creo que me merezco esa actuación del Oscar, la verdad, porque lo hice muy bien. Pero ese se convirtió en mi motor, en tú no puedes dejar que te vean mal y tú tienes que estar perfecta, así no lo estés. Así que eso en su momento me salvó. Y aunque fue el motor del ego y no del amor propio o ese tipo de cosas, me salvó en su momento. Como esa fuerza que yo saqué, no entiendo la verdad de dónde la saqué, fue lo que me ayudó en ese momento. No el verme con amor, no el tenerme paciencia, no el que alguien me consuele, no. El no puedes perder. Y me parece muy paila eso. Por eso es que estoy aquí diciendo esto, para cambiar un poquito eso, porque no es justo que lo que ayude a alguien a motivarse un poco sea el no puedes perder esta batalla, no puedes verte mal, no puedes dejar que alguien vea que estás mal. No me parece justo. Y bueno, eso pasa, fue un poco mi motor, pero en ese momento llega algo mucho más importante para mí y es Dios. En ese momento Dios aparece en mi vida. Y no, no te voy a decir que me solucionó los problemas y que hoy todo es color de rosa porque no es así. Dios apareció en ese momento en mi vida a decirme, no estás sola. Dios fue la persona que me rescató de ese momento por el que yo estaba pasando. Porque Él me dijo, todo el mundo te dejó, pero yo estoy aquí y no te voy a dejar sola. Y yo te quiero sostener porque tú no te puedes sostener. Dios aparece en mi vida y yo puedo empezar a verme de muchas formas muy distintas. Y ahí es cuando de verdad nace el amor propio y el que me pongo mejor y más estable, porque ahora tenía como un motor sano y no el ego y el no puedes perder. Y yo sé que muchas personas cuando mencionan el nombre de Dios piensan en religiosidad, pero yo no te quiero contar de esas cosas, de que está bien, que está mal, no. Hoy te quiero contar lo que a mí me pasó. Y yo no lo quiero vender como la religión, sino lo quiero vender como la relación que pueden hablar en ese momento con Dios. Porque el que hoy esté aquí es porque lleva un proceso de, ¿cuánto ha pasado? 6 meses desde mayo, en el que él se convirtió en mi soporte y mi motor y mis fuerzas. Me ofreció una mano cuando nadie me la dio y me consoló cuando nadie me dejaba ni siquiera llorar. Así fue como yo logré estabilizarme un poco, porque no estoy estable. Y hay días que es una porquería. Hay días en los que me levanto y me levanto a llorar y no hay por qué y ya. Es la verdad. Pero también es verdad que pude empezar a verme a mí distinto. Que pude empezar a soltar un poquito las cargas que tenía, porque cargaba con muchas cosas encima. Y hoy sigo cargando con cosas, no puedo decir que soy libre y que... no, hoy mi corazón se siente más liviano, porque Dios consoló mi corazón. Y sigo en proceso de reconstrucción un montón, porque como dije,
mi vida se destruyó completamente a pedazos y yo también. Así que el día de hoy sigo en este camino de tratar de entender quién soy yo, a dónde voy, qué hago, por qué hago lo que hago, qué quiero hacer con mi vida. El, Estoy reemplazando esas partes de mí que se quedaron allá, que se quedaron en esa tristeza. Y la verdad es que no te voy a decir mentiras. Yo no sé lo que estoy haciendo. Y tampoco te voy a decir que me siento genial y que ya no tengo depresión y que la vida es perfecta, porque tampoco es así. Hay días malos, me siento mal, la vida no es perfecta, sigo teniendo un montón de problemas. Pero un poco lo que quiero hacer con este canal de YouTube es que si yo me estoy reconstruyendo, que tú también lo puedas hacer conmigo. Que no sé a dónde voy. Y puede que tú tampoco. Pero qué lindo es poder acompañarnos en este proceso. Qué bonito es que tú tengas un mal día y que puedas entrar al canal y ver que yo también tuve un mal día y que tú no eres el único. Que hay alguien aquí que sí te entiende y que aunque no puedo traspasar la pantalla para ir a abrazarte, de pronto sí puedas encontrar un poquito de consuelo en mis palabras. Así que nada, esto, esta es Mari Fernández. Gracias por ver mi historia, gracias por interesarte, gracias por tomarte el tiempo de llegar hasta acá. Espero que de verdad te haya gustado mucho, espero que te haya servido mucho a ti para ver que hay más personas que pasan por esto y que sí hay una forma de salir de ahí y que es difícil, pero que no estás solo. Y no te preocupes que si me sigues desde antes también quiero hacer lo que hacía antes, que si el journaling, que si los apuntes bonitos, eso también va a estar, pero con un enfoque un poco diferente, con un enfoque un poco más profundo. Así que gracias por ver. Esta es Mari y nos vemos en el siguiente video. Bye.